Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos están acompañando en esta transmisión de mitad de semana. Hoy 15 de septiembre, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente unidos a través de este medio para tener comunión con nuestro Dios, para que desde sus hogares o donde quiera que usted se encuentre, podamos dedicar este tiempo a nuestra relación con nuestro Señor. Ese es el propósito. Está usted cordialmente invitado y bienvenido para que podamos juntos orar al Señor y también reflexionar sobre su palabra. Vamos a iniciar leyendo la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119, versículos del 129 al 136. Salmos 119, versículos del 129 al 133. Dice la palabra de nuestro Dios: maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaba tu ley. Gracias a Dios por esta porción de la palabra de nuestro Señor, quien a través de David, el salmista, el rey, y quien fuera antes pastor de ovejas, en su experiencia con Dios, en su experiencia de necesidad de Dios, él pudo conocerle, él pudo conocer su voluntad a través de los mandamientos de la ley de nuestro Dios, a la cual él tenía acceso como parte del pueblo del Señor. Y vemos que en este Salmo 119 constantemente David expresa su admiración, su respeto, el valor que él encuentra sobre la palabra de Dios para su vida en lo personal. Y él exalta precisamente a Dios por haber dado esos mandamientos con los cuales su vida es guiada, por lo cual su vida es bendecida, es enseñada, él es hecho sabio, pero también él es reprendido. Él es llamado por Dios a obedecer sus mandamientos cuando él se desvía, o cuando la tentación o las invitaciones de otras personas en este mundo tratan de desviar su voluntad, sus pensamientos, su corazón de la ley de Dios. Constantemente él le pide a Dios que le ayude a corregir sus caminos, que le ayude a corregir sus pensamientos, que muchas veces se nublan, se oscurecen a causa del pecado, a causa de las debilidades, de las tentaciones, de cualquier cosa que hay en este mundo que se encuentra en tinieblas, y que no le ha resplandecido la luz de la gloria de nuestro Dios, la cual se refleja claramente en su ley. La ley del Señor es el reflejo del carácter
de nuestro Dios, que Él es bueno, que Él es santo y que Él es justo. Y esa ley refleja precisamente la bondad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos ser conformados también a la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen que se manchó, que se envaneció a causa del pecado en el cual incurrieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y de ahí el pecado pasó a todos los seres humanos por cuanto todos hemos pecado. Dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Pero gracias a Dios que Él envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, quien es el Verbo hecho carne. Él es la palabra de vida. Él es esa ley que fue dada a nosotros, hecha hombre. Él es el cumplimiento mismo de la ley. Y a causa de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por sujetarse en humildad, en obediencia a la ley de Dios, a la voluntad de su Padre, y por causa precisamente de tomar nuestro lugar, no solamente en obediencia, sino también en la condenación misma de la ley, que es la muerte, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y entregó su vida en rescate por la nuestra, para que ahora la ley de Dios sea nuestro alimento espiritual, sea nuestra luz en el camino, sea esa lámpara a nuestros pies, para que la ley de Dios sea nuestra guía, nuestra dirección, por medio de la cual nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, podemos practicar precisamente la santidad, y por medio de la cual el Señor es glorificado. Él es reconocido como nuestro Dios. Jesucristo lo decía de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra forma de expresar nuestro amor a Dios. No hay otra forma de expresar nuestra obediencia al Señor que guardando sus mandamientos. Esos mismos mandamientos de los cuales David se complacía en también ponerlos por obra, aunque él, siendo hombre, pecador, sabía que no podía ser perfecto en su obediencia al Señor, y por eso él necesitaba un Salvador, al igual que cada uno de nosotros lo necesitamos, y ese Salvador es Cristo Jesús, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Y cuando nosotros nos desviamos de la ley de Dios, cuando no guardamos su voluntad en nuestras vidas, tal como David lo dice, hay tristeza en nuestro corazón. Dice David, ríos de agua, es decir, lágrimas, dice, descendieron sobre mis ojos porque no guardaba tu ley. Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, esto trae tristeza a nuestras vidas, trae contrición a nuestro corazón. El Espíritu Santo que el Señor ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo que inspiró esta palabra, es el mismo Espíritu Santo que nos reprende, que nos llama a estar nuevamente en comunión con Dios, a estar en paz con Dios, a confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo nos llama nuevamente a la obediencia, a la santidad. Y gracias al Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos seguir perseverando en nuestra comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien también ha dicho que nos ha tomado en sus manos y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Así que
gracias a Dios porque tenemos esta confianza de que nuestra salvación, nuestra seguridad, nuestra paz no se encuentra en lo que nosotros somos o hacemos, no se encuentra en nuestra calidad de vida moral o espiritual, humana, se encuentra en Cristo Jesús, se encuentra en su santidad, se encuentra en su justicia, se encuentra en su bondad, la cual ha sido aplicada a cada una de nuestras vidas por medio de la fe. Y dice la Escritura que justificados somos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo, de tal manera que tenemos acceso a la presencia misma de Dios a través de el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Qué gran privilegio, hermanos, tenemos de contar con Cristo de nuestro lado. Qué gran privilegio tenemos con contar con un Señor y con un Salvador. Qué gran privilegio tenemos de contar con un Consolador poderoso, que es el Espíritu Santo, el cual es un Espíritu también de verdad que nos guía, para que nosotros, como dijo Jesucristo, no estemos solos, no estemos huérfanos, para que podamos tener constantemente en nuestras vidas la seguridad de la presencia de Dios y su dirección. Él como nuestro pastor, nosotros como sus ovejas. Él como nuestro Señor, nosotros como sus siervos. Así que gracias a Dios porque tenemos esta plena seguridad. Y en esa seguridad, hermanos, les invito a que oremos a nuestro Dios, que elevemos a Dios nuestros corazones en oración de gratitud, en oración de confesión de pecados y también en oración de súplica, que podamos poner delante de Dios nuestras vidas, nuestras necesidades y de manera muy especial orar, interceder por todos aquellos hermanos que están pasando por momentos de prueba, por momentos de angustia, de tristeza, a causa de diferentes circunstancias, las enfermedades, las necesidades, aún económicas o materiales, de trabajo, y sobre todo por nuestros hermanos que pues han sufrido la partida de un ser querido a la presencia de nuestro Dios. Desde aquí nos unimos a nuestros hermanos de la familia Meléndez Mezquida, quienes les enviamos nuestro abrazo, nuestras oraciones por cada una de sus vidas. Que el Señor les siga fortaleciendo y les siga consolando en estos momentos de tristeza. Gracias a Dios porque hemos estado orando y estuvimos y seguiremos orando por cada uno de ustedes. Y gracias a Dios porque Dios responde nuestras oraciones. Estuvimos suplicando constantemente porque el Señor hiciera su voluntad. No solamente el deseo de nuestro corazón, que era la recuperación en cuanto a la salud de Isaí, sino que finalmente el Señor hiciera su voluntad en su vida, porque también sabemos que dentro de esa voluntad que terminó con la vida física de Isaí en este mundo, sabemos que está en la presencia de nuestro Dios. Sabemos que no solamente descansa físicamente, sino espiritualmente. Y lo sabemos porque el Espíritu Santo, porque su palabra así lo confirma,
en cada uno de nuestros corazones. Oremos al Señor, hermanos, y hagámoslo unos por otros. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos una vez más en este día. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites poder elevar nuestras oraciones a ti. Vamos con confianza, Señor, como cada oración, Señor, que elevamos a ti, lo hacemos confiando en la persona y la obra hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra satisfacción, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Gracias, Señor, porque siempre tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú también, Señor, eres quien lleva nuestras oraciones, quien las purifica delante de nuestro Padre, y gracias porque tú nos traes la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Gracias, Señor. Gracias por tu obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Que pasamos, Señor, por diversas circunstancias, por diversos momentos, Señor. Tú conoces a todo tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre. Tú sabes, Señor, cuáles son las circunstancias particulares de cada quien. Tú examinas cada corazón, Señor, y sabes, Señor, lo que hay en él. ¿Cuál es la necesidad? La manera, Señor, en que tú deseas tratar con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú lo haces de formas tan diversas y a veces tan misteriosas que no las alcanzamos a comprender. Pero, Señor, sabemos por tu palabra, Señor, que todo lo que tú permites en nuestras vidas siempre traerá un buen resultado para nosotros, Señor, para tus hijos. Todo, dice la Escritura, que ayuda a bien a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Gracias, Señor, por darnos esa seguridad, Señor, de que independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, cuáles sean nuestras pruebas, cuáles sean nuestras necesidades, Señor, tú estás usando todo para bien. Tú estás permitiendo, Señor, que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que ese bien y esa misericordia tuya no termina, Señor, solamente en esta vida, sino que se extiende hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos y porque tú, Señor, nos has dado muchas muestras, ejemplos, testimonios, Señor, de que tú estás obrando en medio de tu pueblo. Así lo testifica tu palabra, Señor. Así lo hemos experimentado en nuestras vidas, así lo creemos, así lo proclamamos, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Padre Celestial, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, de nuestras dudas, de nuestros temores, Señor, de nuestras tentaciones, en medio de esos momentos en los cuales nos llenamos de tristeza, Señor, o quizá de ira, de desesperación, en los cuales, Señor, a veces nos olvidamos también de ti. Señor, gracias porque en esos momentos tú sigues mostrando misericordia, tú sigues mostrando tu gracia, tú sigues llamándonos, tú sigues disciplinándonos, tú sigues consolándonos, tú sigues, Señor, levantándonos y dirigiéndonos hacia los caminos de verdad.
Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque podemos siempre, Señor, volver a ti. Gracias, Señor, porque no hay absolutamente nada que nos impida, Señor, recibir tu perdón. Siempre, Señor, dice tu palabra que confesamos nuestros pecados. Tú eres fiel, tú eres justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda nuestra maldad a través de Cristo Jesús. Señor, queremos suplicarte, Señor, en estos momentos por las vidas de nuestros hermanos, Señor, Meléndez Mezquida, por nuestro hermano Ricardo Meléndez, por nuestra hermana Olivia Mezquida, Señor, por nuestro hermano Gesiel, por el pequeño Oreb, por esta familia, Señor, que te ama, que te sirve, que te busca de todo corazón. Por estos momentos, Señor, en los cuales ellos están pasando, Señor, por un tiempo de duelo, por un tiempo de prueba, Señor, pero también creemos que por un tiempo de consolación, de fortaleza en sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú sigas abrazándoles, que tú sigas fortaleciéndoles, que tú sigas consolándoles, que llenes sus corazones de paz, que quites, Señor, de sus pensamientos cualquier duda. Que, Señor, ellos puedan encontrar siempre el refugio en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te manifestaste en la vida de Isaí. Sabemos, Señor, que a través de esta dura prueba de enfermedad, Señor, tú trataste con la vida de Isaí de diversas maneras, Señor. Gracias, Señor, porque ahora que tú lo has llamado a tu presencia, Señor, Él puede estar contigo, Señor. Él te puede ver. Él te puede conocer aún más. Gracias, Señor, por ello. Señor, que tú, Señor, permitas, Padre, que tu consolación, Señor, abunde en la vida de nuestros hermanos. Asimismo, Señor, en la vida de todos aquellos hermanos que también, Señor, han pasado por una prueba de enfermedad y también, Señor, por ausencias en la vida de sus seres queridos. Por nuestra hermana Petris, Señor, allá en Ciudad Valles, también, Padre, gracias te doy por su vida, Señor. La ponemos en tus benditas manos juntamente con su esposo Manuel, con sus hijas, Padre. Que tú sigas bendiciendo y fortaleciendo, Señor, sus corazones como lo has hecho hasta hoy. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Victoria, Vicky, como le decíamos cariñosamente. Gracias, Padre Celestial, por su vida, por su ministerio, por su servicio, Señor, por su gran ejemplo de amor, de misericordia, Señor, de servicio en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, por medio de quien fuimos muchas veces edificados, aún en los momentos más difíciles, Señor, en su vida, en medio de su enfermedad, ella seguía dando testimonio de ti. Gracias, Padre Celestial, por ella. Te pedimos, Señor, que su familia, Señor, también pueda seguir su ejemplo, Señor, como lo están haciendo, Padre, alabándote, glorificándote y sirviéndote, Señor, siguiendo, perseverando, Señor, en ti, en tus caminos. Gracias, Padre Celestial, por nuestro hermano Moisés Bárcenas Fernández. Gracias, Señor, también por su vida, por su salud, porque tú también, Señor, has estado obrando en él, su recuperación. Gracias, Señor.
Gracias porque tú has estado con su familia, Señor, con su esposa, con su hija, Señor, con sus padres. Gracias, Señor, porque son oraciones contestadas también, Señor. A ti sea la honra y la gloria por cada uno de ellos. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestro hermano Marco, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con él, que tú le sigas bendiciendo, le sigas fortaleciendo, Señor, en medio de su enfermedad, de sus tratamientos, de sus luchas, de sus necesidades, Señor. Sé tú, Señor, quien cubra esas necesidades, quien consuele, Señor, su corazón, su ánimo, Padre, y que tú sigas otorgando, Señor, a él la paz, la confianza, Padre, y la salud que él necesita. Señor, y así a todos nuestros hermanos, Señor, por quienes hemos estado orando, Padre, tú los conoces en particular. Señor, los hemos puesto en tus manos, Señor, y confiamos, Señor, en tu voluntad, en tu poder, en tu misericordia, en tu gracia. Gracias, Señor, por tus promesas en cada una de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Sigamos con la meditación de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que el día de hoy estaremos reflexionando en Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16. Hebreos 4, del 15 al 16. El miércoles anterior estuvimos reflexionando sobre el Salmo 77. Este salmo que escribió Asaf, uno de los músicos principales de entre los levitas, que se encargaba de dirigir precisamente el coro de alabanza, de adoración a nuestro Dios, y que pues fue contemporáneo de David, y que él también escribió varios salmos de alabanza y de adoración a nuestro Dios, pero con un tema muy particular, con respecto a las tribulaciones, con respecto a las dudas, a los temores, a todas esas experiencias humanas por las que no quisiéramos pasar ninguno de nosotros, pero que siguen siendo parte de nuestra experiencia humana, siguen siendo parte de esta condición humana caída en la que nos encontramos todos los seres humanos. No podemos deshacernos de esas debilidades, de esas condiciones que provocan muchas veces dudas, temores, preguntas, como las que se hacía Asaf precisamente en el Salmo 77, y él se preguntaba: ¿acaso me ha olvidado Dios? ¿Acaso se ha olvidado de tener misericordia de mi vida, de su pueblo? Reflexionábamos sobre este salmo, y lo seguiremos haciendo, hermanos, seguiremos tocando este salmo, pero hoy quiero partir de Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16, para afirmar que no solamente Dios no se ha olvidado de nuestra vida, Dios no se olvidó de Asaf, Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios no se ha olvidado de su iglesia, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de mí. No solamente Dios no se ha olvidado, sino que Dios se compadece absolutamente de todos aquellos que somos sus hijos, que somos parte de su pueblo, de su iglesia. Él tiene un especial cuidado de nuestras vidas. Y precisamente Hebreos capítulo 4, versículos del
15 al 16, nos dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas son las palabras de el escritor sagrado de Hebreos, quien reflexiona precisamente sobre la persona y la obra de Jesucristo. Y él expone en esta carta, y particularmente en este capítulo, que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, ese hijo de José y de María, ese que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació como un bebé vulnerable, que tuvo que huir de su propia tierra a Egipto porque el rey Herodes le quería matar, y que posteriormente regresa a su tierra, a su parentela, a su nación, y le toca vivir como cualquier otro ser humano en este mundo, como un niño, crecer como un adolescente, como un joven, hasta llegar a la edad adulta, en la cual él comenzó su ministerio, aproximadamente a los 30 años de edad. La Escritura no nos da muchos detalles particulares acerca de la infancia, de la adolescencia, de la juventud de Jesucristo. Lo único que se encarga la Escritura de afirmar, especialmente en el Evangelio de San Lucas, es que Jesús, dice, crecía y se fortalecía, y la gracia de Dios era sobre su vida, y hallaba gracia delante de Dios y delante de los hombres. Jesucristo crecía obviamente físicamente, él tenía un cuerpo semejante al nuestro, crecía intelectualmente, aprendía cosas, conocía cosas, como cualquier otro ser humano en este mundo, pero dice que también en gracia, espiritualmente, en su relación con Dios, su Padre, en su relación con su prójimo. Y la Escritura deja precisamente esa perspectiva acerca de nuestro Señor Jesucristo a la edad de su adolescencia, entrada a su adolescencia a los 12 años, cuando fue presentado precisamente, o regresó a Jerusalén. Y de ahí ya no se nos dice más acerca de la juventud de Jesús, hasta que comienza su ministerio y es bautizado por Juan el Bautista, y el cual lo identifica, lo ve venir y lo señala y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esas palabras Juan identifica precisamente no solamente la persona de Jesús, quién es Jesús, sino también describe su obra. Él es un cordero, él es ese tipo, más bien el cordero era el tipo que representaba a la persona y a la obra de Jesucristo como sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Y para asumir precisamente su ministerio y su misión salvadora en este mundo, Jesús tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, no solamente nuestras responsabilidades, las cuales nosotros no pudimos cumplir como
como la obediencia a la ley. Incluso Jesucristo fue bautizado con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Él constantemente predicaba declarando el pecado en la vida de las personas para que las personas pudieran reconocer su necesidad de perdón delante de Dios. Y ese bautismo precisamente significaba el reconocimiento de pecado, la necesidad de ser lavados por parte de Dios, por parte de lo que verdaderamente quita nuestros pecados, que es Cristo Jesús, que es su sangre derramada en la cruz. Y nuestro Señor Jesucristo decía, no solamente asumió nuestras responsabilidades, las cuales no pudo cumplir, bautizándose, también asumiendo precisamente la necesidad que nosotros tenemos de arrepentimiento en su propia vida por nuestros pecados, arrepintiéndose precisamente en nuestro lugar de nuestros pecados, puesto que Él los iba a cargar en la cruz del Calvario. Por supuesto, esto a nosotros no nos exime, no nos exenta de la necesidad de arrepentirnos delante de nuestro Señor. Debemos de arrepentirnos, debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios y debemos de creer que Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos perdona, nos ofrece el perdón libre, gratuito, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esa obra salvadora que Cristo Jesús vino a hacer en nuestras vidas, la reconocemos como aquello que quita nuestros pecados y que nos devuelve la paz, la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y no obstante, aunque como cristianos sinceros y verdaderos creemos esto, generalmente tendemos a ver a nuestro Señor Jesucristo de una manera más divina que humana. Al menos en los aspectos de nuestra salvación, de las obras que Él hizo, de los milagros, de las enseñanzas, de las señales que Él hizo, precisamente para ratificar su deidad. Ese era el propósito, validar, demostrar que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo en este mundo. Y sin embargo, la gente lo seguía viendo muchas veces como un hombre común y corriente cualquiera. Nosotros, después de ser instruidos por la doctrina, la teología cristiana, vemos a nuestro Señor Jesucristo y sobre todo lo vemos allá en la presencia del Padre, a la diestra del Padre, como nuestro Dios. Pero no debemos olvidar que Jesucristo sigue siendo hombre, que Jesucristo sigue teniendo una naturaleza humana, no solamente la naturaleza divina, sino también la naturaleza humana. Y es precisamente esa naturaleza humana la que lleva a nuestro Señor Jesucristo a identificarse con cada uno de nosotros como seres humanos. Es esa naturaleza humana la que el Señor Jesucristo, la que le llevó a experimentar lo que significa ser humano, lleno de debilidades, lleno de angustias. Por supuesto, hermanos, muchos creemos y afirmamos la doble naturaleza, es decir, la naturaleza divina
y humana de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Dos naturalezas en una misma persona. Y aunque esto sea un misterio que no alcancemos a comprender, lo creemos, lo confesamos sinceramente en nuestro corazón, con nuestros labios, en nuestras alabanzas, en nuestro testimonio y en nuestro evangelismo, y así debe de ser. Y esta es la doctrina bíblica que profesamos. Sin embargo, muchas veces no alcanzamos a dimensionar lo que significó para Jesucristo su experiencia personal. En su experiencia personal y esa doble naturaleza. Aquello de lo cual el apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 2, cuando él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, es decir, de esa forma divina, haciéndose semejante a los hombres, asumiendo nuestra naturaleza humana. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo Jesucristo todo eso? ¿Qué lo llevó a despojarse de sí mismo, de aquella gloria con la que tuvo antes de la fundación del mundo, para venir a humanarse, a humillarse? Quizás en una condición todavía mucho más humillante de lo que cualquiera de nosotros pudiéramos experimentar. Y Jesucristo lo hizo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo hizo también por justicia, porque la única manera de que nosotros seamos justos delante de Dios es que Él haya asumido nuestra humanidad. Él haya, en nuestra condición humana, experimentado precisamente la obediencia, la sujeción a la voluntad del Padre en su ley, y también sufrido las consecuencias de nosotros haber violado la ley de Dios, que es la muerte. Así que eso lo conocemos, eso lo sabemos, lo confesamos, lo compartimos con otras personas incluso. Pero a veces no alcanzamos, insisto, a dimensionar lo que significó en carne propia, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, estar en esa condición humana, en nuestra condición humana. ¿Y cómo es entonces que eso puede alentar a nuestras vidas en medio de nuestras propias debilidades y tribulaciones? ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Porque si creemos, hermanos, que Cristo Jesús, además de ser nuestro Señor y nuestro Salvador, por esa doble naturaleza divina y humana, es nuestro ver también, creer que Jesucristo, en esa naturaleza humana, es nuestro ejemplo a seguir en todas las cosas concernientes a esta vida, incluyendo, por supuesto, nuestras experiencias, nuestras condiciones de debilidad. Cristo, hermanos, en su condición humana, la cual poseyó en su encarnación,
la cual siguió poseyendo en su resurrección y la cual continuó poseyendo en su ascensión a la diestra del Padre, la cual tiene permanentemente y con la cual regresará por segunda vez por su iglesia, por usted y por mí. En esa condición humana, Cristo es tocado con los sentimientos de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, de nuestra propia muerte. Y hasta Él enfrentó tal hora de prueba y de angustia que Él dijo a uno de sus discípulos, específicamente a Andrés y a Felipe, les confesó lo siguiente: ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. ¿Usted puede imaginar a Jesucristo diciendo estas palabras? Ahora está turbada mi alma. ¿Sabe lo que significan esas palabras? Cuando Jesús dijo esto, Él estaba enfrentando la proximidad de la cruz, sabiendo que su tiempo de muerte estaba cerca. Y la palabra que Él usa significa o enfatiza que su condición espiritual, emocional, está agitada, perturbada por lo que habrá de venir, por lo que habrá de enfrentar. Hermanos, ¿cuántos nos hemos sentido así? Por lo que enfrentamos, por lo que sabemos que ha de venir, por lo que sabemos que habremos de experimentar, por lo que estamos ya pasando y experimentando en nuestras vidas, o por lo que ya sucedió en el pasado aún. Y sigues turbando nuestra alma, nuestro espíritu. Este es un misterio y sin embargo es una consolación para nuestras vidas, porque Jesucristo mismo está confirmando la enseñanza de Hebreos 4 cuando dice el autor que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres y Él se ha ofrecido a sí mismo para poder serlo. Él mismo se compadece de nuestras debilidades. Jesucristo no estaba mintiendo cuando Él dice que su alma estaba turbada, porque esa era su condición humana. Así que cuando nuestra alma se turba, se angustia, se entristece, se desespera, se agita, podemos saber que Jesucristo ya pasó por ahí. Jesús estaba enfrentando la prueba más intensa de su vida. De hecho, era tan profunda y oscura que después Él clamaría en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Él hasta le dijo a sus discípulos, no a sus discípulos, a aquellos que le estaban crucificando, le dijo: esta es su hora y el poder de las tinieblas. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo en esencia: esta es la hora en la cual Satanás tiene su ocasión para hacer su voluntad. El periodo justo antes de su muerte fue el momento en que el enemigo estaba atacándolo y acosándolo duramente, desafiándolo a pasar ese trago amargo, o mejor dicho, a dejarlo de lado,
Pero ya Jesucristo había orado anteriormente al Padre diciendo: si eso es posible, que pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Él entendió que la respuesta de su Padre era que Él tomara de esa copa, bebiera de la ira de Dios, Él dijo, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Juan capítulo 12, versículo 27. Jesucristo mismo reconoció que para esto había venido. Él estaba diciendo: no puedo renunciar a mi misión. No puedo renunciar ni renegar del propósito por el cual yo he venido a este mundo. Lo asumí desde la eternidad con el Padre, cuando Él decidió que yo fuera el medio por el cual la humanidad fuera redimida. Y en eso Jesucristo se gozó, en haber hecho la voluntad del Padre, en haber aceptado la voluntad del Padre, aun cuando ésta fue dura, fue lo más difícil que jamás ningún ser humano ha podido experimentar, y que gracias a Él ningún cristiano, ningún creyente experimentará jamás. ¿Alguna vez has pensado en que te sientes como Jesús? Que las horas difíciles de tu vida parecen interminables. Acuérdate de Jesús. Mira a Jesús. Mira su Getsemaní. Reflexiona sobre su vida, sobre su ejemplo, sobre su obediencia, su humildad, su aceptación. Mira ese Getsemaní en el cual Jesucristo derramó su vida en oración. Y que, aunque sus discípulos estaban presentes y Él deseaba estar acompañado por sus discípulos, lamentablemente no le acompañaron en oración. Venía y los veía durmiendo y les reclamaba: ¿no han podido orar conmigo una hora? Velad y orad, porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y los discípulos dormían. Jesucristo enfrentó esos momentos de debilidad en soledad. Donde aparentemente sus oraciones no tendrían respuesta, quizá no la respuesta que él deseaba. Y una vez que pasó por el Getsemaní, por la oración, por la súplica delante del Padre, pidiéndole encarecidamente
alguna alternativa. Y cuando el padre simplemente le dice: no, tú sigue adelante, sigue adelante. Jesucristo entonces se levanta y dice: ya, llegó la hora. El que se acerca para entregarme ya está cerca. Y no opuso resistencia. Interesantemente, los discípulos quisieron defender a Jesús en ese momento, con sus fuerzas, con sus armas. Pedro hirió a uno de los soldados del sumo sacerdote y el Señor Jesucristo no solamente impide que hubiera una oposición, una defensa de parte de sus discípulos, sino que aún sana la oreja de aquel hombre herido y se entrega mansamente, humildemente, no solo a la voluntad de los hombres. Él se entrega a la voluntad de su Padre. Y fue así como el Señor Jesucristo le tocó pasar noches tortuosas, tormentosas, llenas de no solamente un dolor emocional y espiritual, sino aún físico, hasta llegar a la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros. Por eso, cada uno de nosotros pasamos también por momentos de prueba, de angustia, de dolor, en lo cual tenemos que orar, en el cual tenemos que poner nuestras súplicas, nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón delante de nuestro Padre, pero nunca olvidarnos del ejemplo de Jesús. Nunca olvidarnos que estamos en este mundo no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Cueste lo que cueste. Aceptar la voluntad del Padre. Aun cuando eso significa nuestra misma muerte. Por algo el libro de Apocalipsis da este mensaje a las iglesias: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Porque además de que Cristo Jesús tuviera que enfrentar su propio Getsemaní y su propio Calvario para ser nuestro Señor y nuestro Salvador, porque también es necesario que nosotros, creyentes suyos, discípulos suyos, también enfrentemos nuestros propios momentos de estar en Getsemaní y después de tomar nuestra propia cruz e ir en pos de Cristo Jesús, pasar por nuestros propios calvarios. ¿Puede tener sentido el sufrimiento del cristiano? Por supuesto que nuestro sufrimiento no es un sufrimiento redentor. Cristo Jesús es el único que sufrió para ser nuestro redentor. Entonces, ¿cuál es el propósito de que pasemos por momentos de sufrimientos, de angustias? El propósito, hermanos, que Cristo Jesús ejemplifica con su propia vida y aún con su muerte es que así como Él vino para hacer algo por nosotros,
que le costó a Él. Para esto he venido, Él decía, para dar mi vida en rescate por vosotros. También nosotros, hermanos, nos toca pasar por momentos de tribulación, de angustia, porque algo Dios quiere hacer a través de nuestras vidas en la vida de otros. Para que podamos ser un medio, para que podamos hacer alguien que facilite el mensaje del Evangelio, que lleve a personas a los pies de Cristo Jesús. Personas que están pasando por momentos de angustia, de tristeza, de dolor, que necesitan consolación, que necesitan paz en sus vidas, y que nada se los puede dar más que Cristo Jesús y sus promesas. Es por eso que el Señor nos permite que nosotros sigamos experimentando las flaquezas, las debilidades, las pruebas, las tribulaciones, porque el mundo está lleno de debilidades, de flaquezas, de tribulaciones. Y porque es precisamente como Cristo Jesús se hizo hombre, para empatizar no solamente con nosotros, sino para experimentar en carne propia nuestra humanidad. También nosotros, experimentando nuestra humanidad, podamos ser empáticos en la vida de otros que sufren. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué tremendas palabras, hermanos, del apóstol Pablo, al entender el propósito del por qué él padecía sus propias tribulaciones, sus propias debilidades. Y por supuesto que en medio de esas circunstancias, en medio de esas tribulaciones, aprendía a confiar, a esperar, a depender de Dios. Aprendía a tener esperanza y a poner sus ojos en Cristo Jesús, en las cosas que son eternas. Él mismo decía a los mismos corintios: no miren las cosas que se ven, porque lo que se ve es temporal, es pasajero. Pongan sus cosas en lo eterno. Pongan sus cosas, como dice Juan, pongan sus ojos en lo que está arriba, donde está Cristo Jesús. Porque tarde o temprano esta vida, con todas sus debilidades y tribulaciones, pasará.
Y la mayor consolación no solamente es la que recibimos de parte de Dios en medio de nuestras tribulaciones, sino la que recibiremos directamente en su presencia. ¿Puede ver el propósito de Dios aquí para su vida? En medio de las aflicciones, el Espíritu Santo nos consuela. Y a su vez somos capaces de llevar consuelo a otros que sufren profundas aflicciones, así como Cristo Jesús. Es nuestra consolación y Él se compadece de nosotros, porque Él ha sufrido igual o más que nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo, llevar consuelo a su pueblo a través de almas que fueron probadas y que fueron consoladas por Dios. De almas como usted y como yo, que pasaron por tribulación, por momentos de gran desesperación, de gran tristeza, de gran tribulación, donde parecía que no había esperanza, de turbación, como decía el Señor Jesucristo acerca de sí mismo, y que de pronto experimentan el trato de Dios en sus vidas. Es un trato muy personal, es un trato muy íntimo, es algo que no podemos describir, pero que Dios hace en nuestras vidas, que lo podemos experimentar. Y no solamente es para nuestro propio bien, sino, dice la Escritura, para que estemos capacitados, para que estemos preparados, para que seamos empáticos y llevemos el mensaje de consolación de parte de Dios a la humanidad que está muriendo en sus delitos y pecados. Por lo tanto, podemos saber que mientras nuestro propio sufrimiento a veces empeora, el consuelo del Señor es mayor aún y sigue creciendo dentro de nosotros. Quiero preguntar finalmente, ¿a quién conoces que necesite del consuelo de Dios en su vida por medio de lo que Dios ha hecho ya en ti? ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a alguien que en este momento está pasando por alguna tribulación, por alguna necesidad, por alguna prueba? Y tú puedes identificar que ya has pasado por ahí. ¿Recuerdas cómo Dios trató con tu vida? ¿Recuerdas cómo Dios se manifestó en tu vida? ¿Recuerdas cómo Dios trató con tu vida? Es el tiempo de que también nosotros brindemos de aquello que Dios nos ha dado, para que su nombre sea glorificado, para que las personas sean edificadas, para que los no creyentes sean alcanzados. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en esta noche tú nos permites estar en comunión contigo, Señor, a través de nuestra oración. Y gracias, Señor, porque no solamente nosotros podemos hablarte a ti, sino que tú nos hablas a nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, que es quien lleva esa palabra a nuestros corazones, quien también nos capacita para poner por obra y para experimentar aquello que solamente tú puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias porque en los momentos más difíciles de nuestras vidas sabemos que contamos contigo. Sabemos que no solamente nos ves de lejos, sino que nos sientes, nos experimentas, porque
Tú eres la cabeza, nosotros somos parte de tu cuerpo, al cual amas, al cual cuidas. Y como dice tu palabra, cuando una parte del cuerpo se duele, el resto del cuerpo también. Y tú haces todo lo necesario, lo has hecho y lo sigues haciendo y lo harás por tu gracia. Haces todo lo necesario para traer consuelo y aún fortaleza y aún fuerzas renovadas para levantarnos y para seguir adelante, sirviéndote, no dejando, Señor, de hacer lo que tú nos has pedido. Gracias, Señor, te damos por ello. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Agradecemos, hermanos, este tiempo de su atención. Y finalmente, antes de terminar esta transmisión, queremos invitarles a que nos acompañen el próximo sábado, 18 de septiembre, a las 6 de la tarde, a través de esta misma página, Parla Santísima Trinidad, en la cual estaremos transmitiendo un culto especial de acción de gracias en memoria del hermano Isaí Meléndez Mezquida. Este culto se transmitirá por este medio para que, si usted desea seguirlo y de esa manera acompañar a la familia Meléndez Mezquida, expresar sus palabras de ánimo, de consolación, lo puede hacer ahí a través de los comentarios de la transmisión. Y si le fuera posible, si tiene el deseo en su corazón de acompañar a la familia de manera presencial, también está invitado. Celebraremos el culto en el santuario, en el templo, y pues solamente le invitamos a que traiga su cubrebocas y que siga las medidas sanitarias que hemos preparado para ello. Que el Señor les bendiga, hermanos. Reciban un abrazo, un saludo de parte de la Iglesia de la Santísima Trinidad a todos los que nos acompañan y nos siguen donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.